el paciente se dé cuenta de cómo reacciona su organismo a los alimentos y él solo hacer la dieta. En estos pacientes no sirve mandarlos con el nutriólogo. El nutriólogo le va a hacer una lista ahí de que está en la computadora y no se va a fijar en estos detalles. Por eso la dieta del paciente con síndrome de intestino irritable es una dieta individual. Tienes que hablar con el paciente para que él solo arme su dieta. ¿Ok? Entonces me voy a ir porque no que hablar de esta. Entonces, bueno, este tipo de alimentos se llaman FODMAPs y se los puse porque vamos a hablar de ellos en lo que resta de la plática. Bueno, entonces ya quedó claro de que este tipo de alimentos pueden provocar que la su fermentación provoque gases y el paciente se sienta muy mal. La fermentación de estos alimentos es lo que va a provocar dolor, distensión, flatulencia e incluso diarrea. Con respecto a las causas, pues todo ha sido cuestión de moda, ¿no? Así como la música. Se habla que antes de los 80 se hablaba que era un trastorno de motilidad, después se habló que eran factores psicológicos. Aquí tenemos una lista de lo que de los diferentes cambios que ha habido con respecto a las explicaciones de su patología, ¿no? Actualmente ya se habla incluso, pues después del año 2000, sobre la presencia de problemas de intestino irritable secundario a procesos infecciosos. Últimamente no se han dado cuenta cómo se ha estado utilizando mucho los probióticos, se han estado utilizando incluso los antibióticos para el manejo de estos pacientes, en los que mejoran muchísimo al paciente con colon irritable. O sea, actualmente se ha hablado de que sí hay una cierta relación de cierto tipo de aumento de la flora bacteriana en su interior, que es lo que provoca que los síntomas aparezcan, ¿no? Y bueno, aquí vemos pues todo lo que es sabido, ¿no? de modas, afecciones de estrés, las comidas, la sensibilidad y todo lo que ha pasado con el transcurso del tiempo con respecto a esto, ¿no? Las causas pues ya las vimos ahorita. Pues seguimos con los síntomas. Me voy a pasar un poquito más a esto, ¿no? Muchos pacientes que tienen problemas de depresión, de ansiedad y que somatizan van a tener este tipo de situaciones. Es muy importante, así como vimos ahorita que vamos a retirar los FODMAPs de la dieta, es importante considerar también que estos factores de estrés o de ansiedad forman un factor importante para que el paciente no se alivie. Y en ocasiones tenemos que hacer uso del psicólogo, del psiquiatra o de medicamentos para poder quitar ese estímulo y poder ayudar a estos pacientes. A veces hay un doctor amigo mío que me dice que mi consultorio es el consultorio sentimental. Dice, ahí te lo voy a mandar al confesionario. Porque en realidad uno termina a veces escuchando a los pacientes y se da cuenta que gran parte de los problemas que traen son problemas más de su vida que un problema digestivo. Cuando les preguntas si tiene algún problema, pues casi siempre si el paciente tuvo empatía, pues vas a terminar escuchándolo, ¿no? Y eso a veces termina siendo lo que les ayuda mucho a solucionar sus malestares. El diagnóstico de colon irritable es el resultado de reconocer los síntomas clásicos y la exclusión de otras enfermedades. Esto es bien importante. El síndrome de intestino irritable, la forma en que se va a diagnosticar es por medio de unos criterios que se llaman criterios de Roma. Ahorita ya vamos a hablar de ellos. Y esos criterios de Roma son una serie de síntomas que nosotros pues ya los vamos a tener en mente y vamos a irlos palomeando. Y si el paciente tiene gran parte de estos trastornos, pues vamos a considerar que el paciente es probablemente portador de esto. Sin embargo, como les decía al principio, es muy importante tener en cuenta que hay muchas patologías serias que en su inicio se pueden manifestar como un síndrome de intestino irritable. Un cáncer, tal vez en el principio se puede manifestar solamente con distensión, con estreñimiento. Entonces tenemos que hacer una historia clínica muy detallada para conocer cómo ha sido la digestión de estos pacientes y cómo han ido cambiando con el transcurso del tiempo. Vamos a ver ahorita algunos síntomas de alarma en los que tenemos que tener en mente, ¿no? Esos son criterios de Manning, que fueron los primeros que se encontraron, que se describieron, perdón, que era para
hablar de las características y los síntomas de estos pacientes, ¿no? Vean cómo es una literatura del 78. Y aquí tenemos los criterios de Roma, que empezaron a utilizarse en el 2008. Después vinieron los criterios de Roma 3, los de 4, y actualmente tenemos los nuevos criterios de Roma 4 que se acaban de publicar precisamente en el 2015, pero fueron apenas dados a conocer el año pasado. Esos son los criterios de Roma 2. Como pueden ver, pues son alteraciones, por ejemplo, alivio de la defecación, del dolor con la defecación, y vamos a pasarnos ahorita a los nuevos, que son los criterios de Roma 4. Los criterios de Roma 4, junto con los 3, incluyeron ya manifestaciones extraintestinales de los síntomas. Ya empezaron a incluir aquí la dispepsia, trastornos funcionales de esófago, trastornos de intestino delgado, de la vesícula biliar, del esfínter de Oddi, y estos de Roma 4 ya incluyeron también ya trastornos de síndrome de intestino irritable o funcionales en los niños. Aquí, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Vemos los criterios de Roma 4, vemos en el inciso A alteraciones esofágicas que entran como dolor retroesternal, ¿sí? Provocado por trastornos funcionales de esófago, la pirosis funcional, un reflujo, la sensación de globus o disfagia también funcional. Todos los síntomas son síntomas esofágicos, ¿no? Que van desde dispepsia hasta sensación de traer una sensación de globo aquí a nivel de la faringe, y algunos trastornos gastroduodenales que van dispepsia, síndrome de plenitud postprandial, excesivo eructo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen aquí los síntomas que ya incluyen a intestino, que hablan sobre síndrome de intestino irritable, con constipación, con diarrea, con mixto, y estos son los criterios de Roma. Entonces, mientras nosotros estamos viendo al paciente y estamos teniendo en mente que tiene el paciente este tipo de características clínicas, esto puede ser suficiente para saber si el paciente tiene esta enfermedad o no. El diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico que se hace por clínica. A veces no está muy justificado hacer exámenes y exámenes porque terminaríamos gastando demasiado. Entonces es por eso de que es importante hacer una cuidadosa historia clínica, una excelente exploración física, y ante cualquier signo de alarma, entonces proceder a un estudio más intenso, ¿no? Hay que considerar de que, por ejemplo, muchos pacientes con diarrea pueden tener trastornos de tiroides. Muchos pacientes constipados también pueden tener trastornos tiroideos. Muchos pacientes con diarrea crónica pueden ser portadores de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, como CUSI, como Crohn. Pero pues hay cosas que tenemos que tener en mente al momento que veamos al paciente, como es lo siguiente. Y esto es lo que sí quiero que quede en mente. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que vamos a buscar en un paciente con colon irritable? Supongamos que el paciente tiene todos los síntomas que sí encajan muy bien en los criterios de Roma. Pero si tenemos un paciente mayor de 50 años que nunca ha sido estreñido y empieza a ser estreñido, es un foco de alarma. Si tenemos un paciente que ha estado perdiendo peso con síntomas de colon irritable, son síntomas de alarma. Si el paciente ha estado teniendo sangrado, son síntomas de alarma. Si tenemos antecedentes familiares en este paciente de cáncer de colon o enfermedad de pólipos de colon, son síntomas de alarma que obligan, así como lo digo, obligan a que estudiemos a este paciente más profundamente, ¿no? Otra cosa también es la presencia de diarrea. Si tenemos un paciente con diarrea bastante severa, que hicimos a lo mejor algún coprológico, vimos ahí que existen leucocitos, que hay moco, ¿sí? que hay trastornos ahí importantes, hay que pensar en estudiar a estos pacientes de una manera más profunda. ¿Vamos bien? ¿Hay algunas dudas ahorita? No. Okay. Bueno. ¿Cuáles son los estudios que hay que hacer? Obviamente hay que hacer una biometría hemática. Es importante hacer un coprológico para ver las características.
Hay algunas tendencias que recomiendan hacer estudios de tiroides o hacer estudios de proteína C reactiva. Sin embargo, a veces consideraríamos un poquito costoso hacer todo ese montón de estudios, ¿no? Y los pacientes de mayores de 50 años, en nuestro país ya se está sugiriendo que se haga una colonoscopía. Estados Unidos es un país que tiene un alto índice de cáncer de colon. Hay una enfermedad de pólipos de colon bastante importante. Y en Estados Unidos resulta obligado que todos los pacientes mayores de 40 años, 45, se hagan una colonoscopía. Así como los hombres tenemos que checarnos aquí la próstata y las mujeres su Papá Nicolau, allá se vuelve un estudio ya de rutina. En nuestro país, hasta hace unos años, no encajaba el considerar esta situación como necesaria. Pero hay algo que ha estado sucediendo. En el último congreso, el Instituto de Cancerología de México demostró que los estados del norte del país están teniendo ya cifras similares de cáncer de colon, igual que Estados Unidos. Entonces, ahorita sí se aconseja considerar en un paciente mayor de 50 años el hacer un estudio de colonoscopía. ¿Qué ventajas tiene? Obviamente más si el paciente tiene algún síntoma importante o síntomas crónicos o cualquiera de los síntomas de alarma que vimos ahorita, o que tenga antecedentes familiares. La ventaja que tiene es que una colonoscopía normal va a tener 10 años que no va a ser necesario hacer una nueva colonoscopía si esta resultó normal. Y esto es algo que se ha estado manejando ya. Si checan las guías de gastroenterología en el cáncer de colon, ya se ha manejado actualmente que se habla de después de los 50 años es viable en nuestro país o sugerido hacer una colonoscopía. La colonoscopía, pues como todos sabemos, consiste en la introducción de un equipo que tiene una cámara de televisión que cada vez termina siendo más y más y más de alta definición. Y la ventaja de este procedimiento en comparación con los estudios, por ejemplo, como el colon por enema o algunos otros estudios de resonancia magnética virtual que se han hecho, es que la colonoscopía ayuda a detectar pólipos. Cuando hacemos una colonoscopía vamos en búsqueda o de un tumor o de pólipos. Si los pólipos son demasiado pequeños, esos pólipos no los detecta el colon por enema. Y aparte de todo, la ventaja que tiene la colonoscopía es que cualquier alteración que exista en la mucosa, ya sea inflamatoria o la presencia de un pólipo, nos permite tomar biopsias. Y eso pues no lo puede superar un examen de imagen. Con respecto al diagnóstico, pues obviamente vuelvo a repetir que es importante valorar los síntomas y ver si coinciden con los criterios de ROM. Y el objetivo principal es excluir una patología orgánica. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes que estamos tratando de excluir en un paciente con síntomas de síndrome de intestino irritable? Que existe una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Recuerdan cuáles son? Las dos más frecuentes. UCI, una de ellas, y Crohn. Exactamente. El paciente con UCI Crohn, pues hoy sí es obvio que van a tener diarrea, como sucede con los pacientes con síndrome de intestino irritable, pero una de las características de esta diarrea de ambas enfermedades es que son diarreas con moco y con sangre y con otros síntomas, ¿no? Pues entra la clínica ahí, pues tenemos que saber todas, pero sí es importante tener en mente que esto es una de las enfermedades que hay que tratar de excluir. Otra, trastornos de origen hormonal. Ya hablamos ahorita que los pacientes hipotiroideos tienden a ser estreñidos. El paciente hipertiroideo tiende a ser portador de diarrea. Otra causa que tenemos que detectar son infecciones entéricas. La otra muy importante, el cáncer colorectal. Y la otra son las enfermedades asociadas a malabsorción.